Gloria a Dios, hoy voy a compartir con ustedes un tema que lleva por título Reparando los muros dañados, ¿verdad? Es algo que el Señor me ha estado hablando continuamente y es importante que nosotros atendamos la voz de nuestro Dios para estos últimos tiempos, ¿verdad? Como dije, estamos viviendo tiempos muy adversos donde el pueblo de Dios ha sido muy atacado, muy contaminado, con muchas cosas que quieren desviarnos del propósito original para el cual fuimos formados y desviarnos del propósito original para el cual fuimos diseñados por parte de nuestro Dios. Es importante que nosotros entremos en ese entendimiento de los tiempos donde el Señor nos está hablando y donde nos está despertando, porque estos tiempos, mis amados hermanos, son tiempos de restauración. Los tiempos, si bien nos estamos moviendo en tiempos violentos, si bien nos estamos moviendo en tiempos adversos, si bien nos estamos moviendo en tiempos muy delicados, en donde se están corrompiendo los principios de Dios, en medio de todo esto que se está levantando y que es una revolución, en medio de todo eso, el Señor está restaurando a sus hijos, está restaurando a su iglesia, está restaurando su pueblo y está restaurando el diseño. Qué tremendo esto, porque el Señor está interesado en restaurar el diseño que durante muchos años Satanás se ha encargado de quebrantar, de corromper y de destruir. Y a pesar de que estamos viviendo tiempos muy adversos y muy violentos, el Señor está restaurando. Y quiero que repita conmigo y que usted diga ahí donde se encuentra, son tiempos de restauración. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de restauración. El Señor está restaurando muchos altares, está restaurando el altar familiar, está restaurando el altar de santificación, está restaurando el altar de comunión, está restaurando el altar de adoración, está restaurando el altar de intercesión, está restaurando el altar de guerra espiritual y está restaurando muchos otros altares. Es un tiempo donde el Señor está restaurando y este tiempo, escuche lo que voy a decir, porque este tiempo de restauración es un tiempo de afirmación para los últimos tiempos. Estos años que nosotros vamos a vivir de restauración, nunca se había vivido un tiempo de restauración tan marcado, tan claro como lo que estamos viviendo ahora. Nunca habíamos vivido un tiempo de restauración tan poderoso como lo que el Señor está trabajando dentro del pueblo de Dios. Dios está restaurando el corazón de sus hijos, pero este tiempo de restauración solamente es un tiempo de preparación para afirmarnos, para fortalecernos, para establecernos como una antesala para vivir los últimos tiempos. Gloria el nombre del Señor. Entonces es importante que nosotros entremos a este tiempo de restauración. Por eso el Señor me hablaba de este tema, reparando los muros dañados, porque tiene que ver con la restauración de nuestro templo. Diga conmigo, yo soy templo del Espíritu Santo. Y ese templo que somos nosotros, el Señor lo está restaurando. Si bien el Señor está restaurando muchas cosas, pero hay algo que el Señor quiere restaurar muy fuertemente y es nuestro templo. Por eso necesitamos entender el tema de esta noche. Y para eso voy a hablar del libro de Amós, capítulo 9, versículo 11. Y quiero que atienda conmigo la palabra de esta versión. Voy a leer la Biblia Nueva Traducción Viviente. Es una versión que está muy contundente con respecto a lo que nos quiere decir Amós, capítulo 9, versículo 11.
Dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice esta versión. En aquel día, dice el Señor. Uf, qué tremendo. Mire, esta profecía fue escrita hace miles de años atrás. Hace miles de años atrás, y cuando el profeta Amós estaba diciendo en aquel día restauraré la casa de David, lo estaba proyectando hacia un tiempo futuro, pero ese tiempo futuro, ese día al que se está refiriendo de Amós ha llegado a nosotros. Y hoy nosotros estamos dentro de esta profecía, porque cuando Amós profetizó que aquel día en tiempo futuro el Señor iba a restaurar la casa caída de David, ahora ese día ha llegado y estos años que estamos viviendo son tiempos de restauración. Aquí la profecía va para la restauración de la casa de David, que es el templo el templo de adoración, ¿verdad? Y oiga, es algo muy dramático, muy importante, porque lo sorprendente no es lo que está profetizando Amós para los últimos tiempos. Lo sorprendente no es que ya estemos viviendo los tiempos de esta profecía. Lo sorprendente es que él está hablando de una palabra profética, está hablando de la casa de David, y lo más tremendo es que está hablando de una casa que está caída. Eso es lo más dramático de esta profecía. No que estemos viviendo ya en este tiempo, sino que lo más dramático es que está hablando de una casa que está caída y se refiere al templo de David. Obviamente el templo de David solamente es una figura física, pero cuando nosotros hablamos del templo de David, nos referimos a nuestro templo, al templo que somos nosotros, y por supuesto el altar de adoración que el Señor también restaurará en estos últimos tiempos. Ahora oiga lo que termina diciendo la profecía. Dice, en aquel día restauraré la casa caída de David, dice. Y oiga lo que dice, repararé, dice, sus muros dañados. La casa de David no solamente estaba caída, sino que el Señor dice que también va a reparar los muros. Uf, qué tremendo esto. Los muros que están dañados, la casa no solamente estaba caída, los muros que sostenían también estaban dañados. Y cuando la palabra se refiere a los muros, habla de las bases de las iglesias. Cuando el Señor habla de los muros, está hablando de personas específicas que son bases fundamentales dentro de las iglesias y dentro de los llamados y dentro de los ministerios. No le está hablando al pueblo en general, sino que le está hablando a los pilares, porque los muros son los que sostienen una construcción, porque los muros son las columnas principales, son los cimientos principales, son las estructuras principales dentro de una casa. Y con respecto a un templo, los muros o las columnas son lo que sostienen el resto de la estructura. Entonces no le está hablando a la iglesia en general, sino que le está hablando a líderes, sino que le está hablando a gente que tiene un llamado específico, sino que le está haciendo el llamado a las personas que son pilares dentro de una iglesia. Y a esos que son pilares le está diciendo, yo repararé los muros que están dañados. Uf, qué tremendo esto. Y oiga, al final dice, de las ruinas, dice, la reedificaré y restauraré su gloria anterior, dice, de las ruinas, de lo que está destruido, de lo que está caído. Uf, qué tremenda esta profecía de Amós. Esta es una profecía viva. Esta es una profecía muy poderosa, porque está hablando de que una casa está caída, porque está hablando de unos muros que están dañados, está hablando de una estructura que está en ruinas. Una estructura que está totalmente destruida, que está totalmente desbaratada, que tal vez a ojo del hombre, a ojo del humano, es una construcción que ya no se puede volver a reedificar, o ya es una construcción que ya no se puede levantar, pero en las manos de Jehová todo vuelve a levantarse. En las manos de Jehová todo puede volverse a construir. En las manos de Jehová
en el nombre de Jesús. En las manos de Jehová yo quiero que te lleves esta palabra, pero en las manos de Jehová no puedes dar nada por destruido. Gloria al nombre del Señor. En las manos de Jehová no puedes dar por hecho que algo está destruido. En las manos de Jehová todo puede volverse a reedificar. En las manos de Jehová todo puede volverse a levantar. En las manos de Jehová todo puede volverse a construir. Y en las manos de Jehová todo puede volverse a restaurar a su gloria original o a su gloria anterior. No puedes dar por sentado que cuando crees en Jesucristo hay algo que ya se destruyó y que no se puede regenerar. Uf, qué tremendo esto. En las manos de Jehová todo es posible. El Señor puede levantar de las ruinas, de lo que está destruido, puede volver a reedificar algo que está dañado. Porque Él tiene no solamente el poder, sino que también tiene la sabiduría y Él conoce los corazones y sabe cómo poder levantar algo que está totalmente en ruinas o que está totalmente destruido. Uf, qué tremendo esto. Lo más tremendo de todo esto no solamente es que está hablando de algo que está caído, que está dañado o que está en ruinas. Lo más tremendo es que le está hablando a pilares, a líderes que dentro de las iglesias están dañados, están derribados o están totalmente destruidos. Lo más tremendo de la profecía es que le está hablando a personas. Lo más tremendo de la profecía es que le está hablando a líderes que su corazón no está totalmente íntegro ni restablecido para ser una pieza fundamental para los últimos tiempos. Por eso es que el Señor está regenerando, reedificando, restaurando para establecer bases fundamentales para los últimos tiempos. Sobre este pasaje voy a hablar, Amós capítulo 9, versículo 11. Pero hay tres cosas que el Señor quiere restaurar en nuestro corazón. Diga conmigo, hay tres cosas que el Señor quiere restaurar en mi corazón. Número uno, veamos Ageo capítulo 2, versículo 15. Vea lo que dice la Reina Valera 1960 de Ageo capítulo 2, versículo 15. Dice, ahora pues meditad, dice, qué tremendo, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Yo quiero que repitas conmigo esta declaración. Yo quiero que repitas esto. Desde hoy en adelante yo voy a meditar la condición de mi corazón. Desde hoy en adelante yo voy a meditar la condición de mi corazón. Desde hoy en adelante yo voy a meditar cómo está la condición de mi corazón. Eso dice Ageo capítulo 2, versículo 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Y oiga, antes, qué tremendo esto. Oiga lo que dice Ageo. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Este versículo es un versículo previo antes de la restauración. Antes de que el Señor empiece la restauración en tu corazón, el Señor está interesado en que tú medites en la condición de tu propio corazón antes de esta restauración. Por eso dice, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y es importante que los fundamentos de la construcción estén bien cimentados. Porque si un fundamento, si un cimiento está dañado, la construcción no va a perdurar. Por eso el pasaje dice, antes que pongan piedra sobre piedra, antes de que venga la restauración, es importante que nosotros meditemos, porque media vez empiece a establecerse piedra sobre piedra, que es el fundamento, ya no va a haber chance de nada, porque un fundamento y un cimiento que está dañado va a ser algo que no va a perdurar. Y el Señor necesita
que en los últimos tiempos haya fidelidad en el corazón de los hombres. Entonces, ¿en qué cosas vamos a meditar? En tres cosas que tenemos dañado. Número uno, diga conmigo, el pecado. Y la pregunta es, ¿hay pecado en el pueblo de Dios? ¿Hay pecado en los hijos de Dios? ¿Hay pecado en los líderes? ¿Hay pecado en los que tienen un llamamiento? Por supuesto que sí. Ageo capítulo 2, versículo 14. Voy a leer otra vez la Nueva Traducción Viviente. Oiga lo que dice. Lo primero que tenemos que meditar dentro de nuestro corazón es si hay pecado o no en nuestro corazón. Qué tremendo esto. Dice Ageo capítulo 2, versículo 14. Entonces Ageo respondió: asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado, dice. Qué tremendo esto. Si el Señor manda en que meditemos en nuestro corazón antes que venga el fundamento de la piedra sobre la piedra, si el Señor está haciendo un llamamiento para meditar en nuestro corazón, es porque el Señor conoce lo que nosotros no queremos ver. El Señor conoce lo que nosotros no queremos ver. El Señor conoce lo que nosotros no queremos tomar en cuenta. Por eso la palabra era meditar. Hay que meditar, y a partir de hoy es necesario que tú medites en la condición de tu corazón. No estoy diciendo que eres un pecador, pero necesitamos considerar y meditar si realmente hay pecado dentro de nuestro corazón. Vamos a Lamentaciones capítulo 4 versículo 6. Dice Lamentaciones capítulo 4 versículo 6, porque se aumentó la iniquidad. Oiga lo que dice esta palabra. Porque se aumentó la iniquidad, oiga, de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Más que el pecado de Sodoma, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. El Señor no le está hablando a personas ajenas, el Señor le está hablando de sus hijos, de su pueblo. Y después dice que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. ¡Ula, qué tremendo esto! Mire, dice que fue destruida en un momento, en un instante, sin que acamparan contra ella compañías. Lo que está diciendo es que Sodoma fue destruida sin que interviniera un ejército. ¡Hala, qué tremendo esto! A causa de la iniquidad y del pecado. Versículo 13. Es por causa de los pecados de sus profetas. ¡Hala! Lo voy a repetir. Es por causa de los pecados de sus profetas. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. No le está hablando a personas inconversas, no le está hablando a hijos que no pertenecen al redil. Este versículo, qué tremendo, el versículo 13 tira directamente a matar a los llamados. Está hablando de los profetas y de los sacerdotes. Está hablando de los que ministran en la presencia del Señor. Hoy en día no todos somos profetas, pero todos somos sacerdotes. Pero le está hablando directamente a profetas, le está hablando directamente a sacerdotes, le está hablando a aquellos líderes, aquellos que son llamados, que ministran delante de la presencia del Señor. Y dice, y por causa de los pecados de los profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella sangre de los justos. ¡Wow! Qué tremendo, hay pecado en el pueblo de Dios. Nehemías capítulo 1, versículos 5 y 6. Y dije, Nehemías capítulo 1, versículos 5 y 6. Y dije, te ruego, oh Jehová,
Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, que guarda la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Oiga lo que dice Nehemías, está haciendo un clamor. Nehemías está levantando un clamor poderoso. En este versículo vemos nosotros a un Nehemías que está rogando, que está clamando y dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. Oh, qué tremendo. Por los hijos de Israel, tus siervos. Mira el clamor de Nehemías. El clamor de Nehemías no era una oración nada más, una oración sencilla. La oración que estaba levantando Nehemías era un clamor de día y de noche. Era un clamor con lamento, era un clamor con tristeza, era un lamento con congoja en su corazón, era un lamento con dolor, con angustia, con agonía, porque estaba clamando por los hijos de Israel. Y al final lo que impacta es tus siervos. No le está hablando a todo el pueblo, no le está hablando a todos los hijos, le está hablando a los que son siervos, le está hablando a los que sirven, le está hablando a los que sirven, a los que son siervos. Oh, qué tremendo. Y la oración dice: y confieso, oiga lo que dice Nehemías, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo, dice, y la casa de mi padre hemos pecado. Qué tremendo clamor el que ha levantado Nehemías por la casa de Israel. Qué tremendo clamor el que ha levantado. Y el clamor de Nehemías es un clamor tan grande y tan fuerte que tiene dos partes importantes, porque a mitad del versículo 6 dice: y confieso, oiga lo que está confesando Nehemías, y confieso los pecados, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, dice. Ahí está la primera parte: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Primero está confesando los pecados de los hijos de Israel, pero en la parte final dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No solamente está clamando por los pecados, sino que también está clamando por las iniquidades, está clamando por las maldiciones generacionales, no solamente de su casa, sino que de la casa de sus padres, de sus antepasados, de sus generaciones. El clamor que está levantando Nehemías es un clamor en el espíritu, es un clamor con sabiduría y con entendimiento, porque ha declarado que no solamente hay pecado, pero que también hay iniquidad. Y nuestros pecados son una cosa, pero la iniquidad de la casa de nuestros padres son otra cosa. Nuestros pecados son una cosa, pero los pecados de la casa de nuestros padres son otros pecados. Pero Nehemías está derramando su alma, su clamor delante de la presencia del Señor y haciendo clamor y pidiendo misericordia por ambos, por el pecado que ellos cometieron y por el pecado de la casa de su padre. Qué tremendo. Es importante que en este tiempo nosotros nos levantemos para clamar por los pecados de la casa de nuestros padres. Es importante que nosotros clamemos y entreguemos no solamente nuestros pecados. Es importante que nosotros nos levantemos y clamemos también por los pecados de la casa de nuestros padres. Qué tremendo, porque el Señor necesita restaurar los cimientos.
porque el Señor necesita restaurar las raíces y los cimientos, los fundamentos y las raíces tienen que ver con la casa de nuestros padres. Oh, Isaías capítulo 1, versículo 11 a 18. Voy a leer la Biblia de las Américas 1997. Vea lo que dice esta versión. Con esto termino esta primera parte de los pecados. Recuerde que el llamamiento de esta noche es que tenemos que meditar en nuestro corazón. Y recuerde que lo primero que tenemos que meditar es en nuestros pecados. Pero Isaías capítulo 1, versículo 11, 18 dice: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Está hablando Jehová. En este versículo responde Jehová. En este versículo podemos ver el corazón de Jehová. En este versículo puedes ver el corazón de Jehová y dice: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Versículo 12. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisotees mis atrios? Oh. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisotees mis atrios? Versículo 13, no traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendéis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Oh. Versículo 16. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Reprended al opresor. Defended al huérfano y abogad por la viuda. En este versículo de Isaías, capítulo 1, versículo 11, nosotros podemos ver la respuesta que sale del corazón de Dios. ¿Sabe algo? Cuando estaba leyendo estos pasajes del Señor, podía sentir el dolor en el corazón del Señor. Podía sentir literalmente las palabras del Señor diciendo esto a su pueblo. Podía sentir la tristeza, la congoja en el corazón del Señor diciéndole estas palabras a los hijos de la casa de Israel, a sus siervos, a sus escogidos, a sus profetas, a sus sacerdotes. Podía sentir el dolor, la tristeza con el que el Señor exclama estas palabras para que meditemos en nuestro corazón si hay pecado o no. Número 2. Qué tremendo. Número 2. La segunda cosa que el Señor nos manda meditar esta noche es en las heridas. Ageo capítulo 2, versículo 17. Dice: os herí, oiga lo que dice, os herí con viento solano, os herí con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová,
¿Sabe qué es lo tremendo de este versículo? Lo tremendo de este versículo es que él menciona heridas, que él menciona golpes, que él menciona cosas que nosotros llevamos en el corazón. Hay heridas en el corazón del pueblo de Dios. El corazón del pueblo de Dios está herido, está golpeado, está maltratado por lo que ha vivido y por lo que ha acontecido en sus vidas. Por eso dice, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Y el lamento otra vez de Jehová, la tristeza otra vez de Jehová en la última expresión. Vemos otra vez el dolor que tiene Jehová en el corazón, el dolor y la tristeza, el lamento con el que expone la última frase, mas no os convertiste, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Qué tremendo. Lamentaciones capítulo 5, versículo 1 y 5. Vamos otra vez a Lamentaciones. Dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Ay, qué tremendo esto. Miren, el libro de Lamentaciones, otra vez hay una oración de clamor, solo que ahora por otro profeta, el profeta Jeremías. Ahora el profeta Jeremías le ora al Señor. Ahora el profeta Jeremías está levantando la voz. Vimos a Nehemías cómo clamó al Señor por los pecados. ¡Hala, qué tremendo esto! Vemos a Nehemías cómo estaba clamando por los pecados y las iniquidades de la casa de Israel. Pero ahora en Lamentaciones vemos a un profeta levantando clamor por las heridas. Ahora vemos a un profeta que está clamando y orando y pidiendo misericordia al Señor a causa del dolor y de las heridas que el pueblo lleva en su corazón y en su alma. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Acuérdate, oh Jehová, de lo que hemos pasado. Acuérdate, oh Jehová, mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas ha pasado a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero y compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. El profeta está exponiendo todas las heridas que el pueblo lleva en su corazón. El profeta lo que está haciendo es exponiendo delante del trono las heridas que hay a causa de la orfandad, a causa del dolor, a causa de las heridas, a causa de lo que han padecido, a causa de la persecución. Y expone en el versículo 5, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo, porque el profeta clama y clama por el pueblo, porque el pueblo se ha cansado y se ha fatigado a causa de las heridas. El pueblo no está cansado de orar. El pueblo no está cansado de clamar. El pueblo no está cansado de tener fe y de esperar.
El pueblo está cansado, lo que ha cansado al pueblo, lo que ha cansado el corazón de sus hijos es toda esta persecución, prueba tras prueba, que los ha ido fatigando, que los ha ido cansando, y el profeta exclama: no hay reposo. Porque muchos de vosotros, muchos de nosotros hemos dicho: pero no paran las pruebas, pero no para la tristeza, pero no para el dolor, pero no para las congojas, pero no para el oprobio. Hemos sido fatigados, cansados estamos, no hay reposo, porque detrás de una viene otra. El profeta clamando por el pueblo, el profeta Jeremías levantando la voz por las heridas, ahora levantando la voz por las heridas. Versículo 14 de Lamentaciones. Oiga lo que dice, lo que sigue diciendo el profeta Jeremías: los ancianos no se ven más en la puerta. ¡Hala, qué tremendo! Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón y nuestra danza se cambió en luto. Así está el corazón de los ancianos. Así está el corazón de los jóvenes. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los ancianos ya no se aciman al trono. Ya no están como estaban antes, dentro del diseño, dentro de los planes, dentro del propósito, dentro de la presencia, dentro de la comunión. Los ancianos no se van en las puertas. Los jóvenes dejaron sus canciones. Se fue la inspiración, lo que te apasionaba. Lo que te apasionaba se fue, desapareció. Se fue la inspiración, se fue la pasión, se fue el ahínco, se fue el ímpetu, se fue el deseo de adorar al Rey. Cesó el gozo de nuestro corazón. La gente llega al templo, pero ¿sabe cómo llega? Llega lastimada. La gente llega al templo, sí, pero llega destruida, llega dañada, llega en tristeza, en melancolía, llega con dolor en su pecho. Es tanto que no adoraron porque la inspiración se fue. Ahora ya no danzan porque la danza se volvió luto. Porque la danza se convirtió en muerte. Porque el gozo desapareció. Ahora solamente es un acto de presencia. Ahora solamente es un acto de presencia, es un acto asistencial dentro de los templos. No hay gozo, no hay inspiración, no hay danza, no hay adoración, no hay alabanza, no hay comunión, no hay entrega a causa de las heridas, dice el profeta Jeremías. Qué tremendo. Cayó la corona de nuestra cabeza, versículo 16. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron, dice, nuestros ojos. ¡Hala, qué tremendo esto! Vea usted ahí lo que está clamando el profeta Jeremías es por un daño interno, por heridas del alma. La gente no solamente tiene pecados, la gente no solamente tiene iniquidades, la gente está dañada, la gente tiene heridas en su corazón, heridas de muchos años que no han sido sanadas, heridas de muchos años que no han sido restaurados, muros han sido dañados, muros han caído y no han sido restaurados. Por eso el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de restauración, es un tiempo al que tienes que entrar. Es un tiempo al que te tienes que meter, es un tiempo al que no tienes que despreciar, porque el Señor está restaurando los muros dañados, está reparando los muros caídos. Este es un tiempo de restauración que no puedes pasar por alto. Tu corazón tiene que ser restaurado ahora.
Ya no dejes pasar tiempo, ya no dejes pasar horas, ya no dejes pasar semanas, meses, años. Ya no dejes que venga el final de año y un nuevo año en la misma condición, con el mismo corazón atropellado, con el mismo corazón dañado, con la misma herida que llevas años tras años sin poder sanar. Este es un tiempo de sanidad del alma. Este es un tiempo de restauración de lo que está caído, de lo que está dañado. Tú me puedes decir, no hay pecado en mi corazón, ok. Qué bueno si no hay pecado. Pero seguramente hay heridas en nuestro corazón en las que tenemos que meditar. Hay heridas que nosotros quisimos pasar por alto. Hay heridas que nosotros obviamos. Hay heridas que nosotros enmascaramos. Hay heridas que nosotros bloqueamos. Porque nos da miedo recordar, porque nos da miedo volver a vivir. No tengas miedo de volver a recordar y volver a vivir, porque cuando vuelvas a recordar será por última vez, porque el Señor restaurará y sanará las heridas que llevas en tu corazón. Y no es de ahora, es de mucho tiempo, es de muchos años, es de muchos años. Ese era el clamor del profeta Jeremías. Número 3, perdón, Isaías capítulo 1, versículo 6. Antes de pasar al 3, leo este último pasaje. Biblia de las Américas, 1997. Isaías capítulo 1, versículo 6. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano. Uf. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Qué tremendo lo que dice el profeta Isaías. Qué tremendo lo que habla el profeta Isaías. Está hablando, oiga, que de la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano. Y no está hablando de pecado, está hablando de heridas, sino golpes, verdugones, heridas recientes, no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¡Hala! Qué tremendo lo que está diciendo el profeta Isaías. Es tiempo de restauración. Es tiempo de que tu cuerpo sea encontrado sin golpes, sin verdugones, sin heridas. Por eso es un tiempo para meditar en el pecado número 1 y en las heridas que hay en nuestro corazón. Ya no lleves más y ya no cargues más con las heridas del pasado. No es tiempo para seguir cargando heridas. No es tiempo, no son tiempos para seguir cargando heridas. No es tiempo para seguir lamiéndonos las heridas que llevamos en el corazón. Es tiempo de que seas restaurado. Llegó el tiempo de que tu corazón sea restaurado. No le des más cabida a las heridas que te han estado consumiendo de noche y de día. Te han estado consumiendo de noche y de día. Es tiempo de que tu corazón sea restaurado, de que tu alma sea restaurada. Es tiempo de que tu corazón sea regenerado. Es tiempo de que esos muros sean otra vez edificados. Ahora sí, vamos al tercero en lo que hay que meditar. La tercera cosa en la que hay que meditar: el distanciamiento, el alejamiento o la separación. Isaías capítulo 1, versículo 4, Biblia de las Américas, 1997. Oiga lo que dice. ¡Ay! Otro profeta. Por el pecado, el profeta Nehemías. Por las heridas, el profeta Jeremías. Y ahora vemos a otro profeta, Isaías, clamar: ¡ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel. Y oiga lo que dice: se han apartado de él.
Qué tremendo. Mire, este capítulo no está hablando de la gente que se ha distanciado físicamente de la iglesia. El profeta no está hablando de la gente que ya no asiste. El profeta Isaías no está hablando de la gente que volvió en apostasía. El profeta Isaías no está hablando de los apóstatas, de los que volvieron atrás, de los que se volvieron al mundo, de los que ya no quieren asistir a la iglesia. No, de ellos no está hablando el profeta Isaías. El profeta Isaías está hablando de los creyentes que a causa del pecado y de la iniquidad se han separado y se han apartado de la presencia. Está hablando de la gente que llega a la iglesia, está hablando de los siervos, de los hijos, pero que por causa del pecado y de la iniquidad se han separado de la presencia y de la comunión. No está hablando de los apóstatas o de los que ya no llegaron a la iglesia. No, ellos ya no. Ellos, su diseño ya está corrompido. Él está hablando de la gente que asiste, pero que por causa del pecado y de la iniquidad se ha separado de su presencia. De ellos está hablando. Isaías capítulo 29, versículo 13. El Señor me dijo, estoy leyendo la Biblia, Dios habla hoy. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra, oiga, y me honra con la boca. Está hablando de los hijos del pueblo. No está hablando de la gente que se fue. No está hablando de la gente que volvió atrás, de la que ya no regresó. Está hablando de los que aún asisten a la iglesia. Está hablando de los que aún están dentro de la iglesia. Está hablando de los que aún aparentemente le dan adoración. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Wow. Mire, en las tres cosas que el Señor nos manda a meditar, tres profetas han intervenido. El profeta Nehemías interviniendo por el pecado del pueblo, el profeta Jeremías interviniendo por las heridas del pueblo, y ahora el profeta Isaías interviniendo por el alejamiento o el distanciamiento que hay de los siervos, de los líderes, de los que han sido marcados con el diseño santo de Dios. Nos hemos separado, nos hemos distanciado. Nos hemos distanciado de nuestro Creador. Nos hemos separado, estamos distantes. Estamos distantes con nuestro Dios. Ya no hay comunión. Ya no hay comunión. Estamos separados. Estamos dañados, estamos heridos, estamos acongojados, estamos enojados, estamos endurecidos, estamos entristecidos, estamos con lamento, con queja, estamos llorando a gritos, estamos con un grito dentro del corazón y dentro del alma. Hay tristeza profunda en nuestro corazón. Por eso es que dentro del templo estamos llorando, pero no de la presencia. Estamos llorando de la falta de respuesta. Estamos llorando del tamaño del trato. Estamos llorando por el dolor del trato que estamos pasando. Estamos llorando porque no hemos visto respuesta, porque estamos desesperanzados, porque nuestra fe ha menguado. Pero no lloramos por su presencia, porque estamos distanciados, ya no hemos sentido su presencia, ya no hemos ya no hemos sentido su perfume alrededor de nosotros,
Ya no sentimos el corazón latir de nuestro Dios. Vamos a la iglesia, pero salimos de la misma manera en que entramos, enojados, tristes, acongojados. Y si salimos contentos los 2 días, regresamos al enojo, a la ira, a la desesperación, a la aflicción, a la ansiedad. Porque estamos distanciados, ya no podemos ni siquiera reconocer su perfume, ya no podemos reconocer ni siquiera su presencia, somos ajenos a su presencia, somos ajenos a su presencia, somos ajenos a su derramamiento, somos ajenos a su santidad. Cuando se mueve, ya no sentimos nada. Cuando se mueve su presencia, ya no sentimos nada. Cuando se mueve su presencia, ya no le reconocemos. Ya no sabemos en dónde estamos. Ya no sabemos qué estamos haciendo ni qué estamos sintiendo. Estamos tan heridos, tan golpeados, tan dañados, que ya no podemos identificar qué es lo que nos pasa dentro del templo. Si estamos llorando más por el dolor que llevamos o porque nos metimos verdaderamente a ese río de adoración. Pero es un tiempo de restauración. Es un tiempo de restauración. El Señor quiere restaurar el corazón de sus hijos. Las 3 cosas en las que el Señor nos manda meditar desde hoy para adelante es por el pecado de nuestro corazón, por las heridas que nos han dañado y por el distanciamiento que hemos tenido de nuestro Dios. Y los 3 profetas clamaron delante del Señor. Los 3 profetas intercedieron. Los 3 profetas clamaron, se postraron delante de su trono. Los 3 profetas clamaron y lloraron delante de él. Clamaron a favor del pueblo. Se volvieron intercesores por su pueblo. Se volvieron intercesores por su pueblo. Se volvieron intercesores por sus siervos. Por sus siervos, por sus siervos. Y los profetas clamaron, los profetas clamaron, los profetas clamaron, los profetas clamaron. El profeta Nehemías clamó, el profeta Jeremías clamó, el profeta Isaías clamó para que el Señor tuviera misericordia. El libro de Lamentaciones expone el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. El libro de Lamentaciones expone el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. El rey Nabucodonosor destruyó el templo. El rey Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo destruyó el templo de Jerusalén. Y sabes que en el templo se levantaba el clamor, en el templo la gente adoraba, en el templo la gente buscaba, en el templo, al templo la gente corría, al templo la gente buscaba, al templo la gente asistía. Pero el rey Nabucodonosor destruyó el templo. Y cuando destruyó el templo, la gente ya no buscó, la gente ya no clamó, la gente ya no añoró, la gente ya no danzó, ya no alabó, ya no adoró, porque ya no había un templo. Tu templo está dañado, tu templo está golpeado, está herido, está traspasado. Por eso Nehemías y Jeremías clamaron al Señor por la restauración del templo, para que se restaurara la adoración, para que se restaurara el clamor, para que se restaurara la danza, para que se restaurara la comunión. Por eso los profetas clamaron para que esos muros que habían sido dañados por el rey Nabucodonosor volvieran a restaurarse. Pero el libro de Lamentaciones, donde Nehemías expone su dolor, es el libro que se escribió en medio del cautiverio de Babilonia. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a causa de los pecados, a causa de las heridas y a causa
del distanciamiento, pero dentro del cautiverio la gente se dio cuenta porque tuvo tiempo para pensar. Dentro del cautiverio, donde había desolación, donde había más dolor, donde había más congoja, más tristeza, allí tuvo tiempo para meditar. El pueblo dentro del cautiverio tuvo tiempo para meditar, para razonar y para concluir que a causa del pecado, de las heridas y del distanciamiento estaban viviendo el cautiverio en Babilonia. Pero no es eso lo que el Señor quiere. Por eso el Señor nos manda meditar esta noche para poder restaurar los cimientos que están caídos. Y hubo un clamor, hubo un hombre que clamó. Hubo un hombre que expuso y que derramó su corazón delante de la presencia del Señor, porque entendía el dolor de los hijos, porque dentro de ese cautiverio, ¿sabe? La gente empezó a llorar. Dentro de ese cautiverio, la gente empezó a clamar por misericordia. La gente dentro de ese cautiverio de Babilonia empezó a estar entristecida, melancólica. La gente dentro de ese cautiverio no cesaba, no paraba de día y de noche buscando y pidiendo la presencia del Señor, pero como el templo había sido destruido, la presencia ya no estaba. Muy tarde, muy tarde, muy tarde la gente lloró, muy tarde la gente lo anheló, muy tarde la gente lo buscó, muy tarde la gente se volvió a apasionar, muy tarde la gente reaccionó. Ya cuando la presencia del Señor ya no estaba porque el templo había sido destruido, en aquella época la presencia del Señor solo se derramaba en el templo, y si no había templo no había presencia. Y la gente entendió, la gente se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba, y lloró y clamó porque se dio cuenta que sí necesitaba de su presencia, de la presencia del Señor, de la presencia del Rey. Pero hubo un hombre que entendió ese dolor. Hubo un profeta llamado Jeremías que oró, que se postró por el pueblo, que se postró por los hijos para clamar por misericordia. Hubo un profeta capaz de doblar sus rodillas y de exponer en el trono de la gracia el dolor por el cual el pueblo estaba pasando y estaba viviendo. Ese profeta era un hombre entendido, ese profeta era un siervo de Dios, ese profeta cayó delante del pueblo, cayó delante de la presencia del Señor, rindiendo su corazón en nombre del pueblo que clamaba, que gemía a causa de esa presencia. Y el tal hombre dobló sus rodillas delante de Dios para clamar que el corazón del pueblo se volviera a él. El profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21, expone el dolor del pueblo en cautiverio. Y él entiende que el distanciamiento, que el alejamiento de su presencia es lo que está destruyendo al pueblo. Él entiende que el pueblo no puede vivir sin la presencia del Rey. Él entiende que el pueblo no puede vivir sin la presencia de su Dios. Entonces, en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21, el profeta Jeremías expone y dice: Señor, vuélvenos, oh Jehová, vuélvenos a ti, vuélvenos a ti, vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, vuélvenos a ti, vuélvenos a ti, y nos volveremos a ti. El profeta clama delante de su presencia y le dice: Señor, vuelve nuestro corazón a ti, vuelve nuestro corazón a ti, vuelve nuestro corazón a ti.
y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque ya no está la pasión que te apasionaba, porque ya no está el amor que te enamoraba de Cristo, porque ya no estaba el ímpetu con el que servías al principio, porque ya no siente la misma pasión, la misma alegría, el mismo gozo que te llevó a caer delante de su presencia. Vuélvenos a ti, vuélvenos a ti, vuélvenos a ti y nos volveremos a ti. El clamor de Jeremías, el clamor del profeta de Jeremías era el clamor de todo un pueblo que estaba agonizando, que se estaba muriendo lentamente porque ya no tenía la presencia de su rey. El clamor del profeta era el clamor de todo un pueblo. Todo un pueblo estaba clamando por una voz, por la voz del profeta que entendió y que dijo: el corazón del pueblo está alejado. Y él oró y exclamó y dijo: Señor, vuélvenos. Señor, vuélvenos. Señor, vuélvenos. 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 Vuélvenos a ti. Vuélvenos. Vuélvenos. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a tu presencia, a los días en que nos apasionábamos, a los días en que llorábamos por tu presencia, a los días en que gemíamos por tu presencia. Vuélvenos, vuélvenos, vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos, vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. Y ciertamente nos volveremos a ti. Ciertamente nos volveremos a ti, porque alejados de ti no podemos vivir, porque sin tu presencia no somos nada. Sin tu presencia no podemos vivir. Vuélvenos tu corazón, vuélvenos nuestro corazón a ti, Señor, y nos volveremos a ti. Oh, rebra, caigo, robros, te quita, nama, braco, te rebresa ya. Ay, rembacatarabra, seyo, robro, que narama, brasa ya. Son tiempos de restauración. El Señor ha venido para restaurar. El Señor ha venido para restaurar. Son tiempos de restauración. Medita en tu corazón. Corramaba sheka tarrabasta quitarabra y robro cotarabrasa. Currambase tarabrasaya. La presencia del Señor está en estos medios, mis hermanos. La presencia del Señor está en estos medios, está a través de estos medios. La presencia del Señor está a través de estos medios. Ha sido derramada su presencia. Señor, expuesto tu palabra. Señor, expuesto lo que tú me dijiste, lo que tú me hablaste, lo que tú me hiciste sentir, lo he expuesto, Señor. Tal cual tú me lo diste, Señor, de la misma manera en que me lo diste, de la misma manera lo he presentado a tus hijos, a tus siervos, a tu pueblo, Señor. Vuélvenos, vuélvenos el corazón a ti y nos volveremos, y nos volveremos, y nos volveremos. Hay gente que ha estado viviendo en pecado, sí, pero hay gente que ha estado dolida, que está herida de hace muchos, muchos, muchos años. Gente que lleva años herida, gente que lleva con el corazón destruido, destrozado, mucho tiempo. Pero es tiempo, dice el Señor, es el tiempo de restaurar tu corazón, es el tiempo de sanar tus heridas. No. Es el tiempo para restaurar lo que está caído. No ha caído solamente por pecado, no ha caído solamente por iniquidad, ha caído por dolor, por heridas, por distanciamiento. Es el tiempo, dice el Señor. Es el tiempo que yo traigo para tu vida, dice el Señor. Entiende los tiempos que yo te hablo.
Entiende los tiempos que estás viviendo. Dice el Señor, yo vengo para restaurar, yo vengo para renovar, dice el Señor. Yo quiero restaurar lo que está caído, lo que ha sido destruido, lo que ha sido derribado, lo quiero restaurar, dice el Señor. Porque de lo que está caído, de lo que está arruinado, de lo que está destruido, yo levantaré, dice el Señor, un templo sano, verdadero, que me honre, que me exalte, dice el Señor, para hacer posar mi presencia como en el principio. La presencia de Dios es muy fuerte, amados hermanos. La presencia del Señor